Damos gracias al Señor porque ha sido fiel y bueno con nosotros. Y hoy día vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra de Dios? ¿Saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y más cortante, ¿cierto? La palabra dice que una espada de doble filo, ¿cierto? Que penetra, ¿cierto? Hasta en las coyunturas de los tuétanos, ¿cierto? Discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Y la palabra de Dios dice esto porque el Señor sabe lo que habla, sabe lo que dice, cuándo lo dice y cómo lo dice, ¿cierto? Y nosotros tenemos que estar atentos. Dicen las iglesias, ¿cierto? Más tradicionales, usted tiene que estar apercibido, hermano, tiene que estar apercibido, ¿cierto? Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Dios bendiga a mi hermano Esteban, a mi hermano Alberto, ¿cierto? Que me han ayudado, ¿cierto? Hoy día a adorar al Señor y a dirigir la alabanza. Dios bendiga a mi hermano Javier, que hoy día ha traído el devocional. Y Dios bendiga, ¿cierto? A mi hermana Sandrita, que adelante igual me ayuda, ¿cierto? Con la adoración, ¿cierto? Así que Dios bendiga a mi hermana Sandrita también. Y a cada uno de los hermanos que prontamente van a seguir trabajando con nosotros en distintas áreas de la iglesia. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Colosenses, para que mis hermanos de multi me ayuden. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Dios bendiga a la iglesia. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, escucha iglesia, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. Hoy día vamos a predicar la palabra de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a contextualizar un poco esta palabra que Dios está trayendo hoy día a la iglesia. Y vemos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿cierto? Escribe esta carta cuando él estaba desde la cárcel, ¿ya? O sea, estaba precioso, miren, el apóstol Pablo, ¿cierto? Estaba encarcelado. Y él escribió esta carta entre el año 60 a 62 después de Cristo. Entonces, en ese tiempo gobernaba, ¿cierto?, el emperador Nerón, que sabemos que él, ¿cierto?, era malo, perseguía a los cristianos. Y recordemos que Pablo había sido un perseguido y de ser perseguidor, ¿cierto?, terminó siendo un perseguido, ¿cierto? Entonces, Pablo toma esta oportunidad y comienza a hacer esta carta o epístola, ¿está bien la palabra? Epístola, ¿cierto? Empieza a hacer esta carta. Yo tengo problemas con los acentos, hermanos. Entonces el pastor después se ríe y me dijiste mal esta palabra porque yo no sé las entonaciones de los acentos, ¿ya? Pero es epístola, ¿cierto? Pablo tomó la oportunidad para hablarle a la iglesia y fortalecer la iglesia. Cada una de las cartas que hizo el apóstol Pablo, usted la lee de comienzo a fin, ¿cierto? Porque tiene una salutación inicial y todas las cartas tienen, la mayoría, porque creo que no todas las cartas, tienen dos solas. Gracias por ser mi fans, hermana Sandra. Ponme mucho, me encanta. Todas las cartas que hizo el apóstol Pablo tienen una salutación inicial y una doxología, ¿cierto? Tienen una estructura, porque la iglesia, desde la antigüedad hasta todo este tiempo, la iglesia es ordenada. Todo es ordenado. La palabra de Dios está ordenada. Las cartas fueron ordenadas. Todo está ordenado. La iglesia debe ser una iglesia ordenada. Y con todo el respeto que se merecen mis hermanos, ¿cierto? Usted no puede venir acá a improvisar. Improvisan los que son raperos. Pero usted no puede venir a la iglesia a improvisar. Tiene que ser ordenado, ¿cierto? Amén. Ahora si usted, hermano, quiere rapear, bueno, rapee, po.
le damos una oportunidad para que rapee. Pero la iglesia debe ser ordenada. Entonces, y con el pastor Timo aquí, ya ayer empecé a estudiar, y esto no tiene que ver con la palabra, pero es algo muy importante. Yo siempre le digo al pastor, yo sé cuando alguien estudia la palabra. Yo sé cuando alguien estudia la palabra, porque tiene preguntas. Yo ayer estaba leyendo mi Biblia y tuvimos una duda con el pastor, entre los dos nos cabeceamos una duda teológica. Porque es cierto que nosotros sabemos que Pablo, y vea lo que voy a decir, porque ustedes busquen su Biblia para que vean que no le estoy engañando. Cuando usted ve, usted dice Pablo, el apóstol, iba a un lugar y formaba una iglesia. ¿Cierto? ¿Cierto? Él iba a un lugar, el apóstol, ¿cierto? Estamos llenos de apóstoles en este tiempo, pero estamos hablando del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Ah? Apóstoles de verdad, dice mi pastor. Chango, te puso color de hormiga esta cosa. Pastor, yo quiero ser suave, pero usted como que me incita. ¿Cierto? Estamos en vivo, pastor. Ya. Los apóstoles de verdura iban a un lugar y formaban una iglesia, ¿cierto? Ahí estamos más que claro. Pero la Biblia, usted la busca, en ninguna parte dice que el apóstol visitó Colosas. Tarea. Yo lo busqué y no lo pillé. Y de hecho usted lee su Biblia, Colosenses, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Mire lo que dice. Gracias, hermano. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras. ¿Quién estaba a cargo de la iglesia en Colosa? Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, claro, él tenía un enviado, ¿cierto? Epafras era el enviado, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una disyuntiva más adelante. Ustedes después nos van a hacer preguntas de pastora. Yo lo busqué y sale, pero yo lo busqué y no lo pillé. Entonces tenemos cierto que, primero que todo, y esto es muy relevante porque esta palabra es para la iglesia, teníamos la iglesia, las empresas tienen organigramas, ¿cierto? Mis hermanos que son, no todos son jefes, porque si todos fueran jefes habría un desorden, ¿cierto? Porque todos querrían mandar. Entonces partamos por esa base, ¿cierto? Hermano Guito, no sé por qué se ríe, pero mi hermano Guito, tú vas a ser jefe. Pero, ¿cierto? No funciona la cosa si todos hacían muchas cabezas. Entonces teníamos, ¿cierto?, el apóstol Pablo, que tenía a sus líderes. Amén. Y en el líder de Colosa teníamos a Epafras. Ahora, ¿qué tenemos? Pablo estaba encarcelado. Epafras fue a hablar con Pablo. Tenemos que entender, iglesia amada, de lo que me están escuchando mis hermanos de la iglesia, que nos están escuchando por la señal online, ¿cierto? Gracias, mis hermanos de Multi. El Epafras no fue donde el hermano. Porque la carta que Pablo hizo, cuando usted lee el libro de Colosenses, es un consejo. Pablo aconsejaba a las iglesias a través de cartas. Pero Pablo te decía, un ejemplo, hermano, no era así: tienes que bañarte, pero tienes que bañarte porque andáis sucio. O sea, él decía algo porque había algo que le había llegado, ¿cierto? Entonces él hacía un consejo. Me llegaron con esta información, yo te voy a decir esto, ¿cierto? Pero Epafras iba a pedirle consejo a Pablo. Epafras no iba donde cualquier persona a pedirle un consejo o a quejarse de la iglesia. Iba donde ¿quién? Donde Pablo. Primer consejo, porque estas cosas que nosotros vemos en la antigüedad se han extendido durante todo este tiempo y van a seguir sucediendo, porque así le funciona a la iglesia. Pero obviamente nosotros tenemos que ir, ¿cierto?, mejorando. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros tenemos una cabeza a quien seguir, y más que seguir, porque que suena un poco raro eso, una cabeza, ¿cierto?, a quien honrar y a quien pedirle consejo cuando lo necesitemos. Porque cuando nosotros vamos a otro lado, eso ya no es pedir un consejo, estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Porque las cosas se distorsionan. Es como el juego del teléfono, que me dijo, que no me dijo, que me dijo, que me dijo, y la cosa se pone color de hormiga, ¿cierto?
Entonces, la palabra de Dios que es ordenada, y podemos ya en estos versículos, ¿cierto? O sea, ver en el libro de Colosenses que había un orden, ¿cierto? Y que la iglesia de Colosa tenía este líder que era Epafras. Y que claramente el apóstol Pablo dice, nuestro consiervo amado, como le había aprendido de Epafras. O sea, Epafras discipulaba a la iglesia, ¿cierto? Y era un fiel ministro de Cristo Jesús para ustedes. Entonces, ¿qué fue a decirle Epafras? Porque Epafras fue, ¿cierto?, a pedirle un consejo a Pablo, ¿ya? Entonces, lo primero que le fue a decir Epafras, y vamos a contextualizar un poquito, pastor, ya pues, mi paz, estamos partiendo ya. Compartiendo ya, compártanlo, muy bien, lo felicito. Compartan la palabra que Dios tiene hoy día para la iglesia. El pueblito de Colosas, lo digo así porque era pequeño. Colosas era pequeño, estaba al lado de la Odisea, así se llama. Este lugar sí fue visitado por el apóstol Pablo, la Odisea. Pero Colosa era pequeñito, estaba al lado. Y la Odisea, ¿cierto?, era un lugar pagano. Ellos le rendían culto a los ángeles. Bien. Y la iglesia de la Odisea o Colosa, ellos le rendían culto a los ángeles, principalmente al ángel Miguel. No es chiste, hermano, si estoy hablando en serio. Yo lo estudié. Le rendían cultos al ángel Miguel. El ángel Miguel va a formar, el hermano Miguel va a formar su propia iglesia ya con esto. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ellos estaban viviendo un tiempo de que ellos habían, ¿cierto?, salido del judaísmo, pero se estaba volviendo a meter en el judaísmo. Es como las iglesias de ahora, que son más, ¿cierto?, modernas, pero a un nivel extremo, que uno ya no sabe si es una iglesia o es algo más, ¿cierto?, del mundo, ¿cierto? Algo similar sucede en esa época. Entonces la iglesia de Colosa estaba viviendo un tiempo en que la gente quería volver atrás. Y si ustedes buscan, leen Colosenses capítulo 1, capítulo 2, ¿qué dice o el principal motivo de esta carta? Jesús. Pablo le habla diciendo, Jesús, oiga, usted, mi Biblia, oiga, muy codiciada mi Biblia este último día, me la puse aquí y dos ya me miraron, así que me la voy a tener que llevar al tiro. Está bonita mi Biblia, me la compré, está bonita, ¿cierto, hermano? Me la compré en Chillán. Tiene tremendas letras. Entonces, cuando usted busca en Colosenses, lo primero que usted lee, título, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Plenitud de vida en Cristo. Entonces, Pablo escribía esta carta y le estaba hablando ¿de quién? De Cristo. Porque ellos querían volver atrás, pero Pablo le estaba recordando que Cristo era lo importante. Entonces Pablo le estaba diciendo a la iglesia que quería volver atrás. Oye, no pierdas el foco. Dios te sacó de esto. ¿Para qué quieres volver atrás? Y le dice, Jesús murió por ti en los pecados, y todo, o sea, por la cruz, por tus pecados, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Le estaba haciendo un recordatorio. Y a veces, yo con el pastor, ¿cierto? Muchas veces nosotros predicamos, ¿cierto?, constantemente de un tema, porque muchas veces en la iglesia hay que hacerle recordatorios. Hay que recordarle a la iglesia, ¿cierto?, lo que tienen ¿cierto?, que vivir. Colosenses capítulo 2 versículo 1. Miren para que reafirmen lo que les dije en un principio. Miren, porque lo busqué. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Quién dijo esto? Pablo. ¿Cierto? Entonces aquí se refuerza un poco lo que comenté en un principio. Ahora, punto importante para la iglesia. Que la pila estamos quitando el teléfono, hermano, porque se vuelve mona con esa cosa.
valor. Ya. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Miren lo que le dice Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo, en esa iglesia? La iglesia se estaba confundiendo. Había entrado confusión en la iglesia y querían volver atrás. Y Pablo dice esto a la iglesia, le escribe a la iglesia de Colosa: llénate de conocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Tenemos la base. Usted puede cantar hermoso y gloria a Dios, porque leímos recién que hermoso es cantar himno, pero tiene que usted tener un conocimiento de la palabra. Y cuando yo sé cuando mi hermano está leyendo tiene su Biblia, porque tiene una pregunta. Siempre tiene una pregunta. Así que ya mi hermano whatsappían todos los días con el pastor, pregunta. Mosquéenlo, porque al pastor le gusta eso. Sí, de verdad que le gusta que usted le... Pero pregunta con juicio, sí, ¿ya? ¿Ya? Pero tienen que tener preguntas, por hermano. Si la Biblia es complicada, perdón que lo diga así, pero es real, es difícil de entender, es un lenguaje antiguo. Hay un libro muy conocido, no sé si El Quijote de la Mancha, que habla con un español antiguo y es muy difícil de entender. Entonces, ¿pero qué? Dios en toda su palabra habla del conocimiento. Pablo hace hincapié en la iglesia de Colosa. Ellos se están confundiendo, pero lo único que los puede hacer entender la verdad de Cristo es el conocimiento, la sabiduría espiritual. Hay iglesias muy hermosas, pero tienen falta de conocimiento. Cuando hablo de iglesia, hablo de personas. Muy hermosos, tienen muchos dones. Puede tener el don de profecía, hablar en lengua, puede tener, no sé, pero si no tiene conocimiento, de nada le sirve, hermano amado, porque el único que puede transformar la vida de una persona es la palabra de Dios. Las alabanzas son hermosas, yo siempre digo, pero nosotros mucho tiempo funcionamos con los famosos karaoke, no sé, música basada. Y cada vez que alguien nos decía, no, y esto, yo le decía, no, porque para mí lo más importante es la palabra de Dios. Las alabanzas son hermosas, pero lo único que puede trastocar la vida de una persona es la palabra de Dios. Porque Dios a mí me dice, hoy estoy equivocado, estoy haciendo las cosas bien, pero es la palabra de Dios. Este pueblo estaba siendo confundido. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Falsas doctrinas, falsos maestros. Estaban adorando, ¿cierto?, los ángeles. Querían volver al judaísmo. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace hincapié en el conocimiento y la sabiduría. El propósito del libro de Colosas, ¿qué era? Decir quién era Jesucristo. Decir quién era Jesucristo. Porque murió por ellos. Les hacía recuerdo. Ahora, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, que estuvimos en un estudio muy profundo, cuando leemos el libro de Colosas y todos los libros, ¿cierto?, del apóstol Pablo, gran parte de lo que hablaba de las relaciones interpersonales. Porque teníamos falta de conocimiento, ¿cierto? Ya estaban medio guateados ahí, ¿cierto? Lo segundo era las relaciones interpersonales. Siempre ha sido y seguirá siendo un problema. Yo lo digo, y va a seguir siendo un problema, lamentablemente. Porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Cierto? Eso, ¿por qué? Porque Satanás busca dividir. Y siempre va a querer dividir. Y el otro día hablábamos con el pastor Alexis y me decía, Connie, escuché una prédica muy buena. Y la palabra decía, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿cierto?, en Pentecostés, ellos estaban unánimes, en un solo sentir. Y yo digo, ¿cuántas cosas haría el Padre aún más maravillosas? Porque créame que Dios está obrando mucho. Cada domingo que escuchamos un testimonio es algo pero tremendo en nuestra vida.
Pero ¿cuántas cosas el Señor haría aún más si estuviéramos unánimes? Y por eso es que me gusta cuando oramos, ¿cierto? Entre medio del servicio, con un solo sentir. Porque eso le agrada al Señor. Y algo sucede cuando usted y su hermano está unánime en un solo sentir. Entonces, ahora sí voy al meollo del asunto. Hice esa pequeña introducción y usted hoy día a la tarde lo va a leer en su casita. ¿Cierto? Gracias, hermanita Sandra. Leíamos versículo 12 del capítulo 3. Mire lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia. Vestidos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios, changos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primero, Dios, el apóstol Pablo, les dice: tú eres escogido, tú eres escogida. ¿Cierto? O sea, lo primero que les dice acá, les revela la identidad. ¿Cierto? Usted, caballero, usted, señorita, señora, bella damisela, es una escogida. Y eso pesa, pues, hermano. Porque aquí Dios te está dando un nombre. Y aquí Dios te está dando un lugar de autoridad también. Entonces usted ya no puede andar pensando tonteras. Ni haciendo cosas que no debe. Porque usted es un hijo de Dios. ¿Cierto? Ya, aquí estamos más o menos fritos. Santos y amados. Santos, pues, hermano. Ya, aquí al Señor. Sí, por eso que le digo que la palabra prácticamente te desnuda. Porque de entrañable misericordia, mire, diciéndome a mí que soy de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que la pierdo tanto con la pincita. Entonces, lo primero que él hace cuando dice escogido de Dios, santo y amado, le está recordando la obra redentora de Cristo, que era el propósito del libro. Porque se acuerdan que el propósito del libro es recordarle quién era Cristo, la obra redentora que Cristo había hecho, porque ellos se estaban olvidando de Cristo, lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo le está diciendo: oye, tú eres escogido, yo te santifiqué en la cruz del Calvario y yo te demostré mi amor a través de ese sacrificio. Por lo tanto, lo primero que está haciendo el apóstol Pablo, recordar la obra que hizo en nuestras vidas. Y le está recordando a usted que usted no es cualquier cosa, sino que Cristo hizo algo en la cruz del Calvario hace 2000 años por usted y pensó en usted. Bello, hermoso, bella, hermosa, ¿cierto? Entonces lo primero, les recuerda la identidad y la obra redentora. Y de acuerdo. Y después de que le recuerda la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario, les habla de ¿qué? De los frutos del Espíritu. Que estudiamos muchísimo, no voy a redondar en eso. Y búsquelo en Facebook, puede estar por ahí, ¿cierto? Les habla de los frutos del Espíritu. Hablamos de los frutos del Espíritu, que es cierto que cuando se habla se llama el fruto del Espíritu, porque son muchas características, pero que están relacionadas con el Espíritu Santo, que deberíamos desarrollar y tener en nuestra vida, todos, pero que nos cuesta mucho, incluyéndome, ¿cierto? ¿Qué más dice la palabra de Dios? El versículo 13, y aquí quiero que usted esto diga: pastora, yo me ha costado tanto, pero lo voy a empezar a poner en práctica, porque yo lo hago, pero la gente es dura. Mire, dice, ¿qué dice el versículo 13, hermano? Póngale clic al lado. Mire, soportándonos los unos a los otros. Ya, hermano. Perdonándolos los unos a los otros. Hermano Huguito se está portando muy desordenado, paz. Si alguno tuviera queja contra otro, mire lo que dice el Señor, pues. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya. Entonces, sí, pues esta es la parte que dice: hermano Miguel, estamos bien escogidos de Dios santo, amado. Qué bueno. Y ahora ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sopórtense. Como don Ramón soportaba a doña Florinda y viceversa, porque tenían que verse todo el día al caracho porque vivían juntos. ¿Cierto? Sopórtese. Lo voy a hacer súper... Sé que me están viendo la señal, pero lo voy a hacer... No lúdico es la palabra. Voy a dar un ejemplo. Aprenda a cerrar su boca. No se ponga choro. ¿Cierto? Nosotros con el pastor, amado hermano, escuchamos cada cosa.
Ahora, una cosa le quiero decir, que aprendí hace poquito. Entonces, estábamos estudiando con el pastor Alexis, ¿cierto? Con el pastor Jaime. Y el pastor decía lo siguiente. Hay cosas, porque la gente es una comunidad de personas, ¿sí? O sea, la iglesia, ¿cierto? Y hay cosas que usted le puede decir una broma a una persona. Y yo siempre les digo, no se hagan bromas. Siempre que puedo le aconsejo, hermano, no haga broma, no sea bromista, pero el hermano sigue siendo bromista, pero no tiene que hacer broma. Pero. Bueno, el asunto es el siguiente. Usted le dice algo a alguien y usted dice, ¿qué se va a enojar si es una bromita que le dice el hermano? Y el hermano se enoja por eso. Se enoja por eso. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor Jaime nos decía lo siguiente. Hay mucha gente en la iglesia, por no decir el 90%, que tiene traumas. Usted está terrible traumado, ¿no? Me mira así. Me está hablando a mí, pastor. No me mire feo. La gente en la iglesia está llena de traumas. Y usted le toca la hebra y ese hermano se enfurece y usted le dice, ¿y este hermano qué le pasó? Si somos hermanos de la iglesia. Tiene un trauma, pues, hermano. No sé, que le decía, usted le dice, bueno, qué lindo tus lentes. No sé, por ejemplo, y el hermano toda la vida hicieron bullying porque él la 4 ojos. No sé, una estupidez estoy hablando, pero un ejemplo, sí, pastor, sí. Y usted dice, y el hermano le cambia el carajo, ya no le habla, le deja el visto en el WhatsApp. Usted no sabe lo que está pasando. Ese hermano tenía un trauma. Estoy hablando un ejemplo muy literal, pero hay muchos ejemplos. ¿Ya? No sé, hay gente, no sé, que se le cayó algo al piso y una persona dice, no, bótalo nomás. Pues estoy hablando de otro ejemplo. Y la persona le dice, no, ¿cómo se te ocurre botar eso si el Señor? Y usted le dice, pero hermano, si se cayó. No, pero es que esa persona a lo mejor cuando niño no tenía que comer. ¿Cierto? Estoy hablando de, tengamos cuidado como iglesia, las bromas que hacemos, perdón, pero estoy diciendo muy literal, hermano, pero es que de verdad que esto me ha pasado, yo lo he escuchado, hermano amado, por eso se lo digo como pastora, se lo digo. Es que él me dijo esto el hermano, porque cosas así yo escucho. Y yo digo, y estoy así. Porque son cosas chiquititas para uno chiquitito. A uno que viene de una iglesia que a nosotros, a mí del púlpito me decían cosas, pero ya. Pero sí, mi tía Lorena se ríe, pero de verdad, a mí del púlpito, usted, con la hermana Carla, sepárese con la hermana Carla, chao. Y nos teníamos que separar. Fomentaban el amor, pero nos decían que nos separemos porque hablábamos mucho. Y yo, ¿a dónde que me iba a enojar con mi pastor? Yo le prendía vela a mi pastor. Ahora nosotros tenemos que andar con pinzas con la gente. Porque se sienten por todo. Perdón, pero es verdad. Son como la época de ahora de cristal, pero aquí a la iglesia, los hermanos de cristal. ¿Cierto? Cierto. Pero soportándose. Sopórtese con su hermano. Sí. Sopórtese con su hermana. No sé qué está pasando en multimedia, pero se ríen. No sé si se están ahí. No sé qué está pasando ahí. A vos te hablan, dijera el pastor. Que el pastor iba a una iglesia y el hermano decía, a vos te hablan. Soportándose los unos a los otros y perdonándose. Ahora el hermano no puede estar pidiendo perdón cada 5 minutos, pues ya, o cortemos la cosa. Pero sí, hay que perdonarse, hermano querido. ¿Qué me sopla, hermano? No sé, hermano, yo ahí me voy a meter. Pero hay que soportarse, perdonándose los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, y así también hacerlo vosotros. Yo el otro día hablaba con el pastor Alexis y le decía, los cristianos que tenemos a Cristo tenemos que aprender esto, porque tenemos que aprender a unirnos para estar unánimes. Punto 1. Punto número 2, hay mucha gente afuera que tiene una necesidad y que encuentra sanidad en la iglesia. Porque afuera no tuvieron una familia, porque afuera no tuvieron hermanos, porque afuera la gente lo rechazó, y nosotros que somos una comunidad, una agrupación, y esto está, y por eso es que los alcaldes hablan mucho de la iglesia y agradecen a la iglesia el apoyo, el aporte que son a la comunidad, porque muchas de las personas se vienen a restaurar en la iglesia por lo que se forma en la iglesia, porque alguien te abraza, porque alguien te dice que te vaya bien, porque alguien te bendice, ¿cierto? Entonces nosotros somos una iglesia, ¿cierto? Que hacemos como en el fondo, somos como una terapia para muchos.
¿cierto? Somos una terapia para muchos. Pero también la iglesia daña mucho. Y esto lo digo porque hace muy poquito lo escuché, ¿cierto?, de una persona que tiene que mucho tiempo trabajó con hermanos y me dice: pastora, la iglesia daña mucho, produce mucho daño en la iglesia. Y me costó entender esto porque era una pastora la que me dijo esto. Una pastora me dijo: pastora, la iglesia hace mucho daño. ¿Sabe por qué? Porque hemos cambiado de afuera, pero hemos cambiado de adentro. Nos falta tener más a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre digo, el de afuera, el mundano, se pelea con el amigo, pero se toma unos par de escopetes, perdón que la expresión, y está abrazado con el amigo, pues somos amigos, no somos amigos, se olvidó de todo lo malo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Díganmelo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? El cristiano le hace una al hermano. Shh, olvídate, po. ¿A dónde nos juntamos y vamos? Démosle nomás. ¿Sí o no? Somos rencorosos, hermano amado. Y cuando tenemos que perdonar, el pastor viene para acá. Hermano, pídale perdón a la hermana. Perdón. Si son como los monos animados. Te juro que son como los monos animados. De verdad, hermano querido. Ustedes se ríen, pero son como unos niños. Y la Biblia habla de esto de los niños espirituales. Y usted dirá: la pastora, ¿por qué está hablando esto si esto ya lo sabemos? ¿Qué dice? ¿Qué leímos recién? Recordabas, gracias hermana, y de esto, de toda palabra de hecho, lo siento como para el Señor. Todo lo que usted haga, tiene que hacerlo como para el Señor. Y si no es digno de alabanza, usted no lo haga. ¿Cierto? Cierto. Entonces, de la manera que Cristo los perdonó, así también de hacerlo vosotros. Entonces no le tenga sangre en el ojo al hermano, ¿cierto? Tenemos que aprender a amar, como Cristo ama a la iglesia. Sigue, hermano, por favor, mi hermano de multi ahí. Sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No voy a redondear en eso porque ustedes eso ya lo saben. Miren, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otro punto en contra. Tenemos mala memoria. La iglesia tiene mala memoria. Cuando hablo de iglesia, hablo de la persona. Acuérdense de lo que estoy hablando. Se olvida quién lo ayuda. Se olvida, Dios siempre me ayuda y bendice, pero Dios usa canales de bendición, ¿cierto? Y aparte que es mal agradecido, lo anda pelando. Peor todavía, por hermano. ¿Cierto? No haga eso, hermano amado, que es bien feo. Trabaje honradamente, viva honradamente, agrade al Señor con el corazón, pero sea agradecido. No ande besando las patas a las personas, eso sí. Perdón, los pies. No, esa palabra está mal utilizada. No ande allí, no sea esclavo de eso. No sea esclavo de eso. Ojo ahí. No sea esclavo de eso. Pero sí, honre. ¿Y sabe qué? Siempre que pueda. Usted dice: ya la pastora, hermano amado, a mí no me dan lo mismo las cosas, las palabras, pero honre al pastor, agradecido con el pastor. Pastor, gracias, porque usted es hijo espiritual y usted no sabe, pero el pastor ora por usted muchas veces, por este matrimonio, Señor, que tú me estás mostrando que algo está pasando. Oro por los jóvenes, oro por los niños. Honre al siervo, y no sabe lo que usted produce en el mundo espiritual, porque acuérdense que nuestra boca tiene poder. Y algo se produce en el mundo espiritual, ¿cierto? Llamados en un solo cuerpo. Lo que les decía al principio, no todos vamos a ser cabeza, ¿cierto? No puede ser eso. Si no, seríamos como los monos feos de estas cosas que salen en los cielos, otros anillos y esas cosas raras, ¿cierto? Una cabeza. Y de ahí viene el cuerpecito, ¿cierto? Y el dedito no hace lo que hace la mano. Y el páncreas, como dice el pastor, no hace lo mismo que la retina, ¿cierto? Pero todos trabajamos por Jesús. Amén. Y Dios bendiga, porque Dios está dándole forma al cuerpo de Cristo. Porque hace un año atrás nosotros no teníamos un equipo de multimedia. Lo tenemos.
ordenadito. Yo a mis hermanos de multimedia siempre, oye, yo hablo maravillas de mis hermanos de multi, siempre que puedo, porque oye, son ordenados los cabros, ahí están, pero se pueden escuchar, pero están en fiesta, tienen un desorden adentro, pues ustedes no lo escuchan porque están insonorizados, pero están dejando las cosas adentro, ya. Ellos son muy ordenados, muy disciplinados, ¿cierto? Muy disciplinados, muy ordenados. No los teníamos, pero los formamos, ¿cierto? Gracias al Señor. No teníamos, ¿cierto?, mis hermanos del coro, pero Dios ha mandado, ¿cierto?, nuestros hermanos muy disciplinados también, que nos han ayudado en la adoración y en la alabanza, ¿cierto? Y gracias al Señor de a poquito estamos trabajando como iglesia, pero Dios tiene que darle una forma, ¿qué? Al cuerpo, ¿cierto? ¿Ve que vamos bien encaminados? Sigue, mi hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Vuelve a decirles, enseñándoos y exhortándonos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo le habla a la iglesia, después de todo lo que le ha dicho, es que uno, palabra, y después adoración, ¿cierto? O más que adoración es alabanza, porque al final uno adora con los actos, uno adora con la lectura de la palabra. La adoración es una disposición del corazón, más que cantar propiamente tal, ¿cierto? Entonces, sigue, mi hermano. Y esto yo creo que a usted hoy día se le quede grabado en su corazón, para que cada vez que usted haga algo, diga algo, piense algo, medite algo, lea esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy día hablaba por un tema familiar, no voy a ahondar en eso, pero no con el pastor, sino con otra situación que me tocó experimentar. Y yo le decía a esta persona, cuando tú estás con el Señor, tú aprendes a tomar buenas decisiones. Cuando tú sirves al Señor, aprendes a tomar buenas decisiones. Está muy desordenado, hermano. Buenas decisiones. ¿Por qué? Porque usted cada cosa que hace le pregunta al Señor. Sí, pues. Yo, mis hermanos que son aquí muy negociantes, ¿cierto? No es una iglesia de la prosperidad, pero mi Dios bendice mi iglesia, gracias al Señor. Dios bendiga los negocios, los que van a surgir, ¿cierto, hermano? Para la gloria de Dios. Y los que faltan, amén. Amén, hermana. Amén, Mimi. Sí, Mimi. ¿Por qué no? Amén. Amén, sí. Gloria a Dios. Toman buenas decisiones porque Dios guía su decisión. Cuando alguien se aleja del Padre, deja de consultarle al Señor, es cuando Satanás hace pebre. Y esto es real, y lo viví hace muy poquito con una persona que conozco. ¿Por qué? Porque se alejó del Padre. Y digo esto porque la gente dice, no, es que la iglesia, si uno, ¿por qué tiene que ir tanto a la iglesia? Si la iglesia. Oiga, si usted no era a su casa, mañana va a venir a ver a la iglesia. Si usted no lee la palabra en su casa, ¿qué va a venir acá a leer? ¿Cierto? Primer punto. Venir a la iglesia es importante. Cuando alguien se empieza a alejar, deja de venir a la iglesia. Sí, porque aquí en la iglesia se produce un ambiente diferente al que está en su casa. Perdóname que lo diga, pero es real. Se produce un ambiente diferente. Y usted deja de ya vivir eso, es presa fácil de Satanás. De la mente. Comienza a atacar la familia, la mente, los corazones. Comienza a atacar todo lo que tú eres, porque él busca destruirte, llevarte a lo profundo, a lo peor, a lo vil, separarte de Cristo. Porque esa condición en la que estamos cuando no estamos con el Señor, estamos en una condición deplorable, hermano amado. Porque Dios nos hermosea, pero sin Cristo estamos en una condición deplorable. Los que no tienen a Jesús están en una condición deplorable, porque Cristo es el que nos da vida. Por lo tanto, el que no tiene a Cristo está muerto. ¿Cierto? Ya. Pero a lo que iba yo, hacerlo todo lo que hagan, todo en el nombre del Señor Jesús.
consejo. Hágalo todo en el nombre del Señor Jesús. Si Dios abre puertas, gloria a Dios. Y si Dios te cerró una puerta, gloria a Dios. Esa puerta no era de bendición para ti. Todo lo hace el Señor para mostrarnos su gloria, para revelarnos su presencia, para revelar lo grande que es Él, ¿cierto? Pero todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor, ¿cierto? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Agradecido nuevamente. Y seguimos con el versículo. Mi hermano de multi. No, hermano, ese no. Sí, ese ahí terminó, ya. Me pasé. Una revelación del Señor. Sí, páselo, páselo. No, hermano de multi, no lo hagan. No. Pero a mí me gusta el segundo, pastor. El segundo de ese versículo. No el casada, el otro. Y el marido tratar como vaso frágil. Esa parte me gusta a mí. Entonces, todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, y aquí cuando digo palabra es lo que hablamos, hermano amado. Lo que hablamos debe glorificar al Señor. Lo que decimos debe glorificar al Señor. Lo que hacemos debe glorificar al Señor. Yo siempre le digo al pastor, hay que tener mucho cuidado lo que uno habla, las malas palabras, las malas actitudes, ¿cierto? Y la gente, siempre el cristiano va a ver algo malo, así que eso ya hay que obviarlo, ¿ya? Porque siempre van a haber cosas malas en nosotros, ¿cierto? Pero usted tiene que estar con la conciencia tranquila. No hay nada mejor que comerse un plato de comida tranquilo, aunque sea lo más sencillo. Yo siempre digo, aunque sea, no sé, un arroz con huevito, que me encanta, no lo encuentro tan sencillo, pero ya, un arroz con huevito, aunque sea lo más sencillo, una sopita Maggi, pero comiéndolo tranquilo tiene otro sabor. Comiéndolo con el Padre tiene otro sabor. Orando tiene otro sabor. Podemos tener una delicatessen, podemos tener una carne de guachú. No sé, nunca lo he probado, pero debe ser rico. Pero si estamos alejados del Señor, no tiene el mismo sabor. Busquemos a Dios, aprendamos a ser iglesia, amados hermanos, a bendecir a otro y a estar unánimes. El Señor me ha molestado mucho con eso en este tiempo, y de hecho voy a empezar a trabajar, amados hermanos, para las oraciones con propósitos. Voy a enviar temáticas y voy a enviar ciertos horarios para que usted esté orando en un solo espíritu, porque alta falta que nos hace. Orar todos juntos, que se junten en los hogares, sean 2, sean 3, sea 1, pero orando con propósito, porque así la iglesia crece. Y no hablo de crecimiento de números, porque Jesús tuvo 12, lo siguieron muchos. ¿Con cuántos se quedó? Pero quiero que usted crezca en el espíritu, que usted sea capaz de alentar y de bendecir a su hermano, a su pastor, ¿cierto? Que lo necesitamos mucho, ¿cierto? Porque necesitamos, ¿cierto?, que nuestro líder esté, ¿cierto?, con el apoyo de su iglesia. Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos. No sé, pastor, que se me está escapando mi paz. Vamos a orar en esta hora en común acuerdo, Paz. ¿Qué opina? Mi Paz, venga para acá, por favor. ¿Quiere que leamos el versículo que pasé? Y les voy a pedir, no sé que me están escuchando, yo estoy orando, estoy asistiendo a una persona que tiene un cáncer terminal. ¿Ya? Hace un par de días me llamó, él aceptó al Señor y hoy día lo volví a visitar, tiene un cáncer terminal. Hermana, vamos a para que se escuche. ¿Te diste cuenta? Mira lo que hay ella. Es multi. Amén, qué hermoso. No sé lo que dice ahí. Dice amén. Es que, pastor, te faltan tus lentes. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué hermoso cómo Dios está trabajando. De verdad, nos da alegría en el corazón porque, ¿saben? La iglesia está creciendo, hermanos. Pero ¿saben qué? Estamos creciendo en número y estamos creciendo en madurez. Amén. Y Dios habló en esta iglesia hace un tiempo atrás y dijo algo muy importante. Dijo, toma tu lugar. Yo me acuerdo muy bien de eso, porque si no va a venir otro y va a tomar tu lugar. Porque esto es como cuando Dios le habló a Elías y le dijo, ¿por qué te quedas en la cueva? Y Elías dijo, yo soy el único que he quedado. El Señor le dijo, no, hay 400 allá afuera esperando tomar tu puesto. Amén. Esperando hacer lo que tú no quieres hacer. Si quieres tomar el aliento y decir, yo quiero eso, Señor, yo quiero vivirlo contigo, yo siempre los he alentado a eso.
Amén. A decirle al Señor, yo no quiero vivir de la experiencia de otro, sino que yo quiero tener mis propias experiencias contigo, Señor. Úsame a mí, no envíes a otro. Y yo les decía hace unos días atrás, una persona me contactó, hablé con la pastora y fuimos con el hermano Hugo, le pedí que me acompañara ayer a mediodía. Fuimos a ver a un hermano que hoy es hermano en el Señor, se llama Luis Pérez. Él tiene un cáncer terminal, lo enviaron, lo que dicen los hombres, a su casa a morir. Pero nosotros creemos que Dios tiene propósito y Dios puede hacer lo imposible. Y ayer lo asistimos y él aceptó al Señor en su corazón. Hoy día nuevamente lo fui a ver, estuve orando con él y su hermana me decía, sabe, él está con un ánimo diferente, él está de una forma diferente. Amén. Y yo le dije, ¿eso solamente lo puede hacer Dios? Amén. Dios. Y le decía a la pastora, como yo siempre digo pentecostalmente, otra perla para mi corona. Hermano, la media corona. La media corona. Porque hay algo que uno debe entender. Cuando uno le trabaja al Señor no es en vano. No es en vano. Llevar la palabra de Dios no es en vano. Y por eso Dios hoy día nos hablaba a través de la pastora y nos ha hablado constantemente. Dedíquese a la palabra. Métase en la palabra, profundice en la palabra, porque la palabra lo es todo. Amén. Él dijo que su palabra era Él y esa palabra tiene vida. Y usted cuando la declara, usted puede ver los cambios de la persona. Y es por eso que constantemente le estamos citando, estudie, pregunte, busque más de Dios. Vamos a empezar el otro año con nuestra escuela de formación. Amén. El próximo año tenemos muchas novedades, hermanos. Tenemos muchas novedades. Síganos para más consejos. Ya estamos trabajando en cosas nuevas y también quiero comentarles, y sí, se lo voy a decir a la iglesia. Si ya ¿Te vas a arrodillar? No, voy a... Okay. Todavía no. Pero sí quiero decirle a la iglesia que Dios nos ha abierto una nueva puerta. Vamos a abrir una nueva iglesia. En Chillán. Yo dije que iba a decir, me asusté. En Chillán vamos a abrir, el pastor Marcelo y la pastora Carolina ya son casa de restauración. Ya son, estamos esperando en Dios. ¿Está siendo transmitido? Ah. Y es parte del cumplimiento de la promesa de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y prepárese, porque para el que quiere trabajar, para el que entiende lo que es sometimiento, y no estoy hablando de que el pastor o la pastora vengan a poner el pie encima, estoy hablando de estar sometido. El apóstol Pablo dijo, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Si usted ve que su pastor, su pastora está imitando al Señor, imítenos, porque eso es lo que enseña la palabra, las cosas buenas. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a estar orando por nuestro hermano Luis y su familia, por lo que Dios va a hacer. Amén. Y por la iglesia, pastor. Vamos a orar por la iglesia, para que Dios los fortalezca, para que Dios ponga en ustedes este sentir de algo nuevo, de algo diferente, de este derramamiento del Espíritu Santo, como dice la palabra, que viene aquel que lo necesita, que lo quiere, que lo anhela en su corazón. Amén. Amén. Vamos a inclinar el rostro. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre, muévete con libertad sobre tu iglesia. Espíritu Santo, tú que eres fiel, tú que siempre respondes, Señor, al clamor de aquellos que invocan tu nombre en esta hora. Espíritu Santo, te pedimos, muévete con libertad. Padre, habremos un grupo de tus hijos en este lugar. Hemos venido, Padre, a adorarte, a bendecir tu nombre, pero también, Padre, hemos venido con una tremenda necesidad en nuestro corazón de que tú hagas algo diferente con nosotros. Espíritu Santo, trae más de tu presencia sobre nuestras vidas. Señor, haz algo diferente sobre nuestro corazón. Y en el nombre poderoso de Jesús, oramos por la iglesia. Oramos por la iglesia, Padre. Oramos, Padre, para que tú hagas algo diferente sobre la iglesia. Despierta en nosotros el anhelo de tu palabra. Despierta en nosotros el anhelo de tu presencia. El anhelo de sueños, Señor, que un día sembraste en nuestro corazón y quizás vimos olvidados, Padre. Mas ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos que esos sueños se hacen reales, que esas palabras en nosotros vuelven, Señor, a crecer, a nacer. Espíritu Santo, declaramos, Señor, que este comienzo, este término de año, Señor, que ya se viene, no es el fin, sino es el comienzo para aquellos que invocamos tu nombre, para aquellos que creemos, Dios, en lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, quizás durante tanto tiempo te vimos lejano, pero ahora en el nombre poderoso de Jesús,
Está tu pueblo aquí unánime clamando, Padre. Unánime diciendo, ven sobre nosotros. Unánime diciendo, tú eres lo más importante. Unánime diciendo, Señor, te necesitamos. Queremos vivir lo que has preparado para nosotros en este tiempo, Espíritu Santo. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, despierta en nosotros ese sentir que había en la iglesia antigua. Despierta en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra. Despierta en nosotros, Padre, la pasión, Padre, por conocerte más. Y en el nombre poderoso de Jesús, en respuesta a ellos, Señor, declaramos milagros y sanidades sobre esta tu tierra, Padre. Declaramos milagros y sanidades sobre aquellos que invocan tu nombre. Declaramos milagros y sanidades, Dios, sobre aquellos que creen fielmente en lo que tú puedes hacer, Espíritu Santo. Y decimos sobre este lugar que tú, Padre, tú tienes la última palabra. Espíritu Santo, tú tienes la última palabra. Y nosotros declaramos sobre la iglesia tierra fértil, Padre. Declaramos sobre la iglesia una iglesia con poder. Una iglesia que con sus labios bendice, levanta y restaura. Declaramos sobre la iglesia una iglesia que corrige a la luz de tu palabra. Declaramos sobre la iglesia, Señor, lo que tú has dicho durante tanto tiempo. Y queremos empezar a vivirlo ahora, Padre. Ahora para gloria de tu nombre. Padre, declaramos que ninguna palabra ociosa, ninguna palabra mentirosa, ninguna palabra acusadora, Padre, tiene poder sobre tus hijos en esta hora, porque fuimos perdonados y redimidos en el madero de la cruz. Y, Señor, nos hacemos acreedores de esta promesa. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tomamos el título que tú nos diste, Señor, hijos tuyos, Padre. Y como hijos, Señor, coherederos con Jesucristo de todas las promesas en gloria de tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, mi paz. Dios nos bendiga. Amén. Voy a pedirle a mi hermana que traiga el ofrendero, ¿cierto, Paz? Vamos a adorar al Señor un poquitito con esta...